Cristo Jesús, con toda humildad. Amén. Pueden tomar asiento. Miren, hermanos, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, compartíamos ayer, en la sesión pasada, que necesitábamos, ¿cuál era el versículo? ¿Lo recuerdan? Ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Sí. Dice, nosotros viejas pasaron, Sí, se quebró. y aquí todas son Sí. hechas nuevas. Sí, entonces decíamos del yo, hablamos del yo, es para ir rapidito, y decíamos que teníamos que entender el mundo de mis pensamientos. El mundo de mis pensamientos, pues cómo se forma un pensamiento, ¿verdad? ¿Qué necesito para entrar al cine? Un boleto, el dinero, a ver qué película vas a ver. ¿Qué creen que necesitamos para entrar al cine? Pues estar afuera. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues para entrar necesito estar afuera. Si no, pues ¿cómo entro? ¿Qué necesito para aliviarme? Usemos la lógica. ¿Qué necesito para aliviarme? Pues estar enfermo. ¿Qué me alivio? Primero enfermarse. Entonces decíamos, para entrar al cine, pues decíamos el boleto, ¿qué? No, para entrar necesito estar afuera. No como entro. Lógico. ¿Verdad? ¿Qué necesito para aliviarme? Pues estar enfermo, si no es que me alivio. ¿Qué necesito para estar bien? Pues estar mal. Y si no acepto que estoy mal, ¿cuándo voy a estar bien? Y creemos a veces que estamos bien, pero no sabemos qué tan mal estamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esa es la lógica. Así trabaja. Entonces, escúcheme bien, llegamos a un momento en el mundo de los pensamientos que yo necesito conocerte. ¿Por qué? Porque ya tú mismo y yo decíamos. ¿Qué decíamos? Pues hay que un conjunto de ideas con un pensamiento. A través de los pensamientos nos van formando conceptos. Aquí son los conceptos. ¿Qué puedo hacer con un concepto? Bueno, ¿qué pienso yo de la vida? ¿Qué entiendo de las cosas que me suceden? Las experiencias que estoy teniendo, todo lo que me ha sucedido. ¿Qué concepto yo le estoy poniendo de acuerdo también a la percepción? ¿Qué es la percepción? ¿Cómo yo entiendo las cosas? No cómo son las cosas. ¿Sí? Yo las entiendo de una manera porque así han sido mis experiencias durante todo este tiempo que no estaba en los pies de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y yo lo pienso de esta manera, ¿por qué? Porque así me ha sucedido, así me han enseñado. Que yo tengo que empezar a desaprender lo que he aprendido para empezar a aprender lo que Dios quiere a mi vida. Eso es muy importante. Entonces, por eso hablamos de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, porque fuiste rescatado por vuestra vana manera de vivir, la cual heredaron de nuestros padres. ¿Sí? Otra aplicación nos dice de nuestras generaciones. Todo lo que hemos aprendido en el libro, todo lo que el mundo nos dice como concepto, ¿sí? Y me enseñó que eso debe de hacer. A mí me dijeron, si te hacen daño en tus sentimientos, ¿qué me enseñaron? ¿Cómo me debo de sentir? Me hicieron daño en mis sentimientos, en mis emociones. Alguien me hizo daño, ¿cómo me debo de sentir? Triste, ¿qué más? ¿Cómo me debo de sentir? Mal, enojado, frustrado, decepcionado.
¿Quién me enseñó todo eso? ¿Quién me enseñó a sentirme de esa manera? ¿Quién me dijo que cuando me hicieran algo mal, yo me debo de sentir así? Las experiencias. ¿A través de quién? Del medio ambiente donde yo he estado desarrollando. Fíjate, cómo todo va tomando sentido. Entonces, yo les comparto y les digo, si yo digo venganza, ¿qué viene a tu mente? Si una persona quiso algo mal, o algo igual, Se la regresan, ¿verdad? Dicen, no, pues yo te voy a regresar, me voy a enojar también, te voy a hacer esto, siento mucho coraje. ¿Sí? Digan, bueno, pero yo necesito que mi mente empiece a ser renovada. O sea, necesito desaprender eso. Pero necesito ayuda. Yo solo no puedo. Necesito tener una mente renovada. ¿Quién es el que puede solamente hacerlo? Dios, Cristo. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Ya el pastor, la pastora en este momento, hay misiones, les dará una explicación del mover del Espíritu también, pero de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Trino, ¿verdad? El Trino. Entonces, el Espíritu Santo mueve mi corazón, empieza a trabajar en mi mente renovada, y si yo antes, cuando venía la palabra de venganza, sentía odio, rencor, desquitarme, ahora viene la palabra perdón. Porque eso es lo que Dios ama, ¿verdad? Que nosotros amemos a nuestro prójimo y me enseña a perdonar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la palabra ya no va a ser una palabra negativa, sino va a ser una palabra ¿de qué? ¿De qué hablamos? De un ministerio de reconciliación. ¿Recuerdan? De lo que estuvimos leyendo aquí en Corintios 5:11, el ministerio de reconciliación. Entonces yo empiezo a tener esa transformación en mi vida y empiezo, en vez de pelear con los demás, a tratar de reconciliarme primero yo con Cristo, reconociendo mi pecado y empezando a entender por qué percibo yo las cosas de cierta manera que no me convienen y que no son de Dios. ¿Sí? A mí el medio ambiente me enseñó a percibir de una manera equivocada en lo general. ¿Verdad? En la mayor parte, porque no todo es malo en cuestión de los valores. Vamos a entrar a ese punto. Entonces entiendo que ahora percibo las cosas, o debo de percibir las cosas de diferente manera a como Dios las percibe a través de la palabra. Tengo un Dios perdonador. ¿Percibo? ¿Qué percibo cuando me dicen que Dios es perdonador? ¿Qué puedo percibir ahí? ¿Cuál va a ser mi percepción ahora, cuando yo esté conociendo a Dios, de que Dios me dice que yo debo de perdonar? ¿Qué percibo? Percibo entonces que yo debo de ser bueno. Es mi percepción. Hablar de tener que cambiar tu forma de ser. Tiene que haber una transformación de tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Debe de haber una transformación. Entonces, hablamos de los valores. ¿Sí? ¿Y qué son los valores? Los valores son parte del carácter. Se forma un carácter de acuerdo a mis experiencias. Si mis experiencias han sido negativas, pues voy a tener un carácter en el cual voy a cometer muchos errores. ¿Sí? Si mis experiencias han sido de violencia, mi carácter se va a convertir en un ser violento. ¿Estamos de acuerdo? Pero el Señor nos dice transformados, no nos dice cambiados. Dios nos dio un carácter, como se lo dio a Pablo, como se lo dio a Pedro. Nos dio un carácter a través de mi naturaleza.
¿sí? Como me dé una personalidad. Cada uno tiene su personalidad de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces, cuando no hemos entrado al plano espiritual, pues ¿qué pasa con mi personalidad? Los valores se devalúan y se convierten en valores negativos. ¿Escucha bien lo que te voy a decir? Pero cuando entramos a los pies de Cristo, esos valores se convierten en frutos. Amén. ¿Sí? Por eso Gálatas nos dice cuáles son los frutos del Espíritu. Nos vamos viendo más despacio, de esta general. Pues bien, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? El primero es el amor. El amor. El primero es el amor. El amor. Entonces, hay una lista de frutos que el Señor nos está dando a través de los valores que Él me ha dado de acuerdo a esa transformación en Cristo. Porque ahora ya no miran las cosas igual. Ahora ya no las percibo igual que como el mundo me había dicho que las debería de percibir. Ahí es lo que separa a los hombres del mundo con los hombres de Cristo, los hijos de Dios. ¿Sí? Tengo que abrir mi corazón. Dice, bueno, tú puedes, si tú quieres ser semejante de Cristo, pues ahí está una persona modelo, una personalidad modelo, porque es 100% hombre, 100% Dios. Pero una personalidad modelo te dice, tú puedes ser como él. Un ejemplo. Yo soy semejante a él. ¿Sí? Pero cuando tú abres tu corazón y dejas que Dios a través de su Espíritu, de Dios Espíritu, entre tu vida, Él empieza a hacer una transformación, ¿sí? Y ya no eres semejante. Yo digo, yo quiero aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Entonces el Espíritu Santo empieza a entrar en ti y empiezas a sentir esa transformación mental, una mente renovada, empiezas a sentir diferente y actuar diferente. ¿Sí? Entonces, al resultado de esos valores, entrando en Cristo y practicarlos, se le llama frutos. Estoy dando frutos. ¿Qué hace con un árbol? Lo siembra, lo riega, crece, se reproduce y da frutos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aceptar a Cristo, caminar en Cristo, se dice santidad, vivir en santidad, para que yo empiece a dar frutos. Pero tiene que estar en base sólida, firme. ¿Sí? Que es nuestro Dios, Jesucristo, Espíritu Santo. Bueno, vamos entendiendo todo esto. A esos frutos que Dios da de dignidad, bueno, Dios nos da los frutos que Dios está dando, es una práctica. Empezamos a hacer, practicamos esos frutos, y a ese conjunto habíamos dicho se le llama ética cristiana. Y cuando digan, ¿cuál es tu ética? ¿En qué valores se fundamenta la compañía que tienes con tu ética? ¿Cuáles son los valores? ¿En qué está fundada? ¿Cuál está fundada? ¿En qué está fundada la cristiandad, por ejemplo? El primer fruto, el amor de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ser un verdadero hijo de Dios, yo tengo que tener amor en mi corazón para dárselo primeramente a Dios, a mí y a los demás. Porque pues, Dios es amor, pero si yo no tengo amor, ¿qué voy a dar? Nada. Nada, vacío, amargura. Ve lo importante que es entender esta parte. ¿Qué le vas a entregar a Cristo? Todo esto que estaba en el estudio.
¿Cómo va esta temática? ¿Cuál es uno de los fundamentos o cuál es el fundamento principal de Dios para la iglesia y para nuestra vida? ¿Cuáles serían esos frutos? La familia, ¿cómo me acuerdo? Amén. ¿La familia qué? Pues la familia cristiana. ¿Se hace entender? Entonces, para entender cómo trabaja la familia, entonces dices tú, ok, familia cristiana, ¿quién es la base de la familia cristiana? Base. ¿Quién es la base? Cristo. Cristo. Y luego, ¿quién sigue? La cabeza. El hogar. ¿Quién es? Papá. ¿Verdad? Esposo. ¿Quién es la mujer? ¿O quién es la compañera? La esposa. La esposa debe ir arriba, abajo. ¿Dónde debe ir? ¿De quién? En buen lado. ¿Dónde la sacaron? En la costilla. ¿Sí? Entonces acompañar así siempre. Ya después vamos también a ver si una oportunidad de lo que es la mujer virtuosa. La mujer virtuosa pues habla que con sus manos puede decir, pero también puede decir. ¿Por qué compartimos esto? Porque es importante que el hombre reconozca que la mujer es idónea para el hombre. No quiere decir que es su dueña, como muchos, bueno, no acostumbramos, acostumbran a tener a la mujer sometida. Y como la mujer ha aprendido que dice que tiene que ser sumisa, pues se deja. Y hay conflicto. ¿Sí? Hay conflicto. ¿Por qué? Porque esto es un orden divino. Un orden divino. Y el orden divino tiene que llevar una línea. Escuchen bien lo que vamos a ir aprendiendo, porque se va a poner interesante. Vamos a suponer, vamos a quitar esto. Vamos a suponer, y lo vamos a poner como ejemplo, ¿han oído hablar de los núcleos? Átomos, ¿sí? En ciencias naturales. Entonces el núcleo es un círculo. Y este núcleo tiene diferentes partes, pero son uno mismo. ¿Estamos de acuerdo? Plutones, neutrones. A estos núcleos también se le llama olones. Olones. ¿Cómo decir núcleo? Y olones. Todos son parte del núcleo, pero cada uno tiene su particularidad. ¿Sí? Cada tiene su propia función. Cada uno tiene su propia estructura sin dejar de ser del núcleo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede? Que el núcleo,
haciendo la aplicación, pues es la pareja, el matrimonio. Y nosotros, o los hijos, en este caso vamos a ponerlos de ejemplo, pues son cada uno de ellos. Todos son hijos de la pareja, pero cada uno tiene su propia unidad, su propia personalidad. En este caso, tiene sus propias tradiciones, sus propias costumbres, hábitos. La familia tiene sus propias costumbres en general, el núcleo, la pareja, sus propios hábitos. ¿Cómo dijimos? Tradiciones. De acuerdo a cómo te desarrolles en el medio ambiente. Por eso, uno se junta a veces con gente de cierta colonia, unos de la alta, otros se juntan con los del barrio. ¿Sí? A veces tienes a un hijo bien vestido, que habla diferente, y miras a otro que más. En el barrio decimos más muy más diferente, y luego por lo regular siempre están en conflicto. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros, cuando no venimos de Cristo, no sabemos de Cristo, pues llega una confusión muy grande. La familia debe tener sus límites. Los límites son internos. Todo lo que está internamente. ¿Qué dice papá y mamá cuando conoce a Cristo? No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer aquello. Y tienes que tener el carácter para poderlo meter en disciplina o practicar la disciplina con amor. Con amor. ¿Qué sucede en una familia disfuncional? Que cada de lo que estamos hablando no conoce su función. ¿Sí? Al que tiene esta personalidad lo quiere tratar igual como que la tiene la otra personalidad. El papá a veces no está dentro del orden divino, está nada más la mamá. Es aquella mamá que es la única que viene a mi iglesia. Y el esposo anda por eso el nombre, porque no tiene su función que corresponde dentro del orden divino. El mundo tiene su plan, pero las cosas de Dios tienen su propio concepto. ¿Sí? Entonces, imagínate, ¿de qué te estoy hablando? Sus tradiciones, sus costumbres, su personalidad, de todo lo que estaba acá. Todo lo que estaba aquí. Si el esposo no está dentro de los pies de Cristo, o no conoce cómo trabajar con eso, primero debe de entender que el hijo es único y personal. Por eso se dice, ahorita no quiero que se me confunda, por eso se dice que la salvación es personal. Hoy hablábamos de eso. La salvación es personal. Entonces, yo como papá, ¿qué debo de hacer? Educar a mi hijo de acuerdo a quién, a lo que yo creo. ¿Perdón? A como piensa Cristo. ¿Dónde voy a aprender todo eso? En la palabra de Dios. Es el que me guía y que me dice, esto es lo que debes de hacer. La palabra de Dios me dice que el hombre, que el joven, que
que el hijo mayor, que el hijo menor, debe de empezar a trabajar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso preguntamos a los padres, ¿para quién educas a tus hijos? No, para Dios. Entonces, ¿por qué siempre estamos comentando? Es que yo digo, es que yo pienso, es que yo creo que debes de hacer esto. Y es nuestra frase. Aún en los pies de Cristo. No es lo mismo decir, la palabra de Dios dice que tú, hijo mayor, debes de hacer esto. Que tú, hijo menor, debes de hacer esto. Que tus límites son estos. Te tengo que poner límites. Ahora se oye la palabra papá. Oye, papá, te tengo que poner límites. Ya estuvo. O sea, te quieres comportar como si no tuvieras papá ni mamá. Es que tú nunca me has comprendido. Digo, ese no es un problema tuyo. Yo voy a tratar con Dios, Dios va a tratar conmigo. Pero mi responsabilidad ahorita, ya conociendo de Dios, es empezar a poner límites. No, esto no me gusta y empieza a chantar. A chantajear. ¿No te acuerdas cuando tú andabas siempre tomando, andabas haciendo esto, y ahora me quieres decir cómo? Ahora ya, después de que conoces a Dios, ahora me quieres decir, ahora sí, y empieza el reproche. Ahí es donde llega estar sometido a los pies de Dios. A veces se usa mucho la palabra, cuando me sometí a los pies de Cristo, y uno ya sabe decir, no le entres por ahí, porque sometido a los pies. Ahora dijeras, pues me sometí a los pies del creyente, me sometí, pero decir me sometí a los pies de Cristo, es decir, me sometí con humildad a los pies de Cristo. Entonces llega la familia, llega el papá como cabeza del hogar. Y dice, estoy sometido a los pies de Cristo. Si el Espíritu Santo verdaderamente te está moviendo, te está metiendo y sometiendo a los pies de Cristo, tú te vas a quedar a Cristo. Vas a oír y vas a tratar de comprender en el Espíritu de Dios lo que Dios quiere tratar contigo. Porque a veces el coraje, el resentimiento nos abandona, nos arrebata y entramos en contienda y queremos dominarlos y controlarlos y decir, así que tú me tienes que obedecer. Y hasta se te salta la yugular del coraje. ¿Sí? Y luego salta el hijo y dice, no, es que tú no me tienes que decir nada. Y también con mi yugular. ¿Sí me explico? Y si el padre es inconverso, solamente el hijo se está acercando. En eso vamos a entrar, ¿verdad? ¿Qué pasa si el padre es inconverso y la mamá es convertida? Hay una situación aquí que se tiene que hablar. ¿Por qué? Porque uno de los dos tiene el control del hogar. Y eso no se trata de sumisión. Se trata de aceptar que me cuesta soltar el control. Porque a veces la esposa se pone a orar postrada en el altar pidiendo que el marido se convierta a Cristo y venga a sus pies. Pero entonces podría decirle el Señor, ¿ya estás lista y preparada para soltar ese poder? ¿Vas a permanecer en los pies de Cristo sometidos y quedarte callada cuando empiece el Padre, a lo mejor equivocadamente, a prepararse para hacer ese cambio, esa transformación? O vas a pedir oración para que intervenga con sabiduría y poder mediar? Porque en el orden divino, el padre disciplina y la mamá es mediadora entre el padre, el esposo y los hijos.
Es la que, espérate, mi hijo, entiende, es tu padre, lo está haciendo porque quiere que te establezcas, porque te ama, y te ayuda. Y el padre tiene que poner una postura también de disciplina por amor, ¿verdad? Pedimos a veces amor, pero queremos un amor permisivo. Y a veces necesitamos los hijos un amor firme. ¿Qué quiere decir un amor firme? Te voy a dar el amor que tú necesitas, no el que tú quieres. Dios así trabaja con nosotros. Dios quiere darnos un amor que necesitamos, no como yo lo quiero, nada más. Porque dice la palabra que el Padre disciplina. Y si no disciplina, Lo aborrece. no lo ama. Entonces el Padre ahí empieza con los límites. Hasta aquí, a tales horas, no sé, pongan ustedes los ejemplos que quieran. No malas palabras aquí dentro de este hogar. No malas palabras. Ustedes. No, pero pues es que viene de este contexto. Viene de este medio ambiente. Lo siento. Pero aquí hay límites. Y si tú quieres esto y esto, tienes que pasar por esto. Tienes que amar a Cristo. Y si yo no quiero, mi hijo ya te escogió. Por donde le busques, hasta debajo de las piedras te voy a sacar. Entonces puedes hablar de esa manera para ser directo y decirle, hey, y empieces a machacar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué estás machacando? ¿Qué es el yo? La vanagloria. ¿Qué más? El ego. ¿Qué más? Los problemas. Los problemas. La soberbia. La soberbia. La soberbia. En eso está trabajando el Señor, para quebrarte, para pensar la carne y se pueda levantar en el espíritu. Se pueda levantar. Entonces, sí es amor, pero es un amor que a veces no me va a gustar, porque dice que a través de la disciplina al principio es tristeza. Y después, tranquilidad, paz. Entonces, hay un propósito. Pero, hablábamos del padre inconverso. ¿Qué necesita la mamá? Primero, reafirmarse en la fe. Pedir al Espíritu Santo y aprender a hablar a través del Espíritu Santo. Hay peticiones que dejamos delante del Señor, pero también hay partes donde el Señor nos demanda por parte de la palabra, nos dice qué debemos de hacer. ¿Estamos de acuerdo? Cosas que a veces no me convienen. ¿Sí? Empieza a dejarle los recibos a tu papá para que vaya a pagarlos y ya empiece con esa transformación. Oye, no te separas tú. ¿A dónde voy y pago el agua? Entonces dice la mujer, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer con esto, Señor? ¿Me estaba pidiendo? ¿Sí? Porque siempre el hombre está acostumbrado, cuando no está en los pies de Cristo, decir, ay, ve con tu mamá y pídele permiso a ella. No, te traiga así como canica en bandeja. Entonces, todas esas cosas, todos esos detalles empiezan a abrumar en esa transformación.
Pero para que puedas empezar a lograr que se ordene el plan de Dios, necesitas estar verdaderamente sometido a los pies de Cristo. Porque la mayor virtud o el fruto que debe de tener es la paciencia, ser paciente en esa transición. Dice, no, él no quiere convertirse, pues es que no se dice que yo debo de amar a mi esposa y mi esposa me debe de amar a mí. ¿Sí? Esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros, no podemos. Es Cristo el que va a hacer esa transformación. Yo voy a obedecer en Cristo en amar a mi esposo y yo voy a obedecer en Cristo en amar a mi esposa. Porque es muy difícil. A veces hay muchos resentimientos, hay mucha frustración ya en el matrimonio y lo que se necesita es empezar a buscar la mirada en Cristo para aprender a perdonar. No me he perdonado ni yo. ¿Cómo voy a perdonar a mi esposa? Pero Cristo ya te perdonó, sí, pero yo no lo he aceptado. O sea, no ha sido tan grande el poder de Dios en mi vida como para yo decir, ya estoy dando los frutos de ese perdón. Todavía sigo resentido, todavía sigo enojado. A lo mejor ya no es tanto con ella o con él, porque ya me acostumbré, sino con el mundo, cómo actúo, cómo soy. ¿Cuáles son mis actitudes que no he podido soltar en el yo a Cristo? ¿Y dónde afecta? En el núcleo. Van a llegar un tiempo a casarse los que son jóvenes. Imagínate llegar resentido, enojado, frustrado todavía con ese pasado. Que no han querido soltar. Hay matrimonios que tienen años, donde vemos años que todavía nos cuesta soltar la ligadura, el yugo. Y nuestros jóvenes deben de aprender que en el orden divino esos límites se tienen que hacer para que puedan tener una transformación en una vida y una mente sana. Eso no más en los límites, falta otra cosa. ¿Tiene tiempo? Ya estamos. Ok. La otra parte se llama fronteras. Las fronteras es lo que entra, como en toda frontera que hacen los castillos, los fuertes. Ponen cerca de la grande, ¿no? ¿Qué está haciendo Trump? Poniendo unas fronteras. ¿Sí? No estoy defendiendo la postura, simplemente estoy haciendo un ejemplo. Los castillos se hacían las bardas grandes. ¿Por qué? Porque yo no quiero permitir que cosas malas entren a mi familia. Y a veces nosotros dejamos las puertas abiertas para que el enemigo entre. ¿Se damos cuenta? En actitudes, ¿sí? A lo mejor yo a los 12 años, 11 años era un niño bueno que iba a la escuela, venía a la escuela. De repente, ya le empiezo a llegar a mi papá. Empiezo a ver las cosas que tiene ahí y le saco una carretilla de señales. ¿Dónde aprendió eso? De repente, estoy mandando esas cosas. Ahí te va la toalla, no entres. Cuando menos te das cuenta, esta toalla. ¿Sí? Porque estoy permitiendo que en mi hogar entre cosas del mundo. Y dentro del orden divino, la pareja debe de estar pendiente de esas fronteras.
Los límites ayudan, porque te forman. Pero vamos a los pies de Cristo nuevamente. El padre se convierte, la madre se convierte, son un ejemplo en la iglesia, o somos un ejemplo en la iglesia de la integridad de amar a Cristo. Pero llego a mi casa y el único que me saca de mis casillas es el mayor. ¿Es qué? El mayor, el mayor. O el más chiquillo o la más chiquilla. Puedo llegar bien santificado de la iglesia, llego a mi hogar y nomás está que me diga que no. Que me levantan. Tanto el hombre como la mujer. ¿Qué está sucediendo ahí? Digo, no, que estaba sometido a los pies de Cristo. Señor, pero ya hice todo. ¿Qué es todo? Ya oré, ya brinqué, ya esto. ¿Y quién te dijo que tú eras el indicado para llegar a Él, a los pies de Cristo? Tú eres un instrumento, como padre. Pero mi voluntad tiene otra cosa por ella. Y tiene que vivir sus experiencias. Tiene que vivir su vida, claro, con principios. Es mi responsabilidad de no sentirme culpable, de decir, yo no te lo enseñé. Es más, te puede decir, es que tú cuando no eras, pero ya soy, ya vi en los pies de Cristo. Y si no te lo he enseñado con palabras, te lo he enseñado con hechos. Claro que me voy a seguir equivocando. Claro que voy a seguir cometiendo errores, soy humano, soy pecador, pero cada vez que lo cometo, Dios pone a través de su Espíritu el arrepentirme en ese momento y ver la gracia y la misericordia de Dios, de cómo me va enseñando qué es lo que debo de hacer. Y a veces dice el Señor en mi corazón, ya no diga nada. Ya no. Déjame tratar con él. Porque hay una cosa. ¿Qué hago, Señor? Ora. En silencio. Donde tus oraciones a un corazón arrepentido, o un corazón que está contristado, triste por la situación, por el evento que está sucediendo, pueda llegar al momento y tener misericordia. Porque ya la lucha no es contra carne ni sangre, ya no es en discusión, ya no disputas. Ya no trates de imponer, más bien humíllate, que Él vea cómo aprender a humillarse delante del Señor. Pues si te humillas ante los hermanos, ¿por qué no te puedes humillar ante tus hijos? Esa es una respuesta que debemos de entender cuando está el asesoramiento y decir, ¿cómo le hago? ¿Qué mejor manera que el mover del Espíritu Santo para que los milagros y las cosas existan? Ya no sé de memoria, ya no he predicado, ya me no he predicado, ya no he dicho. Ahora, ¿qué tan terco quiero llegar a ser como hijo? Cada quien, lo que Dios nos habla a cada momento para decirnos, ya no me estás viendo. Llevo en muletas. Sí, Señor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Ahora sí, voy a ser un hijo de Dios. Y de repente llegas sin un pie. Ya voy aprendiendo, Señor, ahí la llevo. Luego en silla de ruedas, Señor, ya, ahora sí, esta es la última. Sin un ojo, no, ya para qué. ¿No has entendido? Allá está tu papá, hincado, clamando, tu mamá en las oraciones. Los dos unidos, antes no lo veías. Ahora por ti se unieron. Y no quieres aprender. Es
que dejamos entrar muchas mujeres y no pusimos límites a su tiempo. Señor, perdóname. Llegaste al tiempo indicado, aceptaste a Cristo, te estás esforzando y yo lo miro del corazón. Nada más que no sabes cómo. Para eso te estamos ayudando. Para que tú aprendas. Para que puedas decirle a alguien cómo te fue a ti y qué le sugieres que haga, no que haga. No soy consejero. Alguien que pasó la experiencia, alguien que le dio testimonio y que está con el corazón abierto para darte una sugerencia y decirte, bueno, así dice yo. La palabra de Dios me dice esto. Y cuando dice esto, empezó a solucionar. Empieza a leer esto, ¿sí? Empieza a aplicar esto. Estamos todos en una. Tu hijo va a tener que empezar con esto. No, pues, que me dé la gracia para poder soportar ese proceso. Porque él tiene un propósito. Él tiene que venir. Promesa. ¿Sé salvo tú? Esto no tocas. ¿Serás salvo? Salvo. Y salvo es salvo. No como que hago que soy salvo. Entonces, depende más de creer, de formar a través de esos frutos un carácter. Ya lo tenía, Señor. No, un carácter cristocéntrico. De valentía ante las cosas del enemigo, no ante las cosas del hombre. Cristo al centro de mí. ¿Sí? Porque Cristo es mi fortaleza. Ahora, tenemos que salir del error donde todo le dejamos a Cristo y decirle, Señor, es que tú haces y muchas las batallas por mí. Eso ya no. Eso es mentira. Eso es mentira, hermano. Él ya venció en la cruz del Calvario. Él ya venció. Él no tiene por qué luchar ni contra nadie. Pero sí puede formar soldados de Jesucristo. Amén. Que nosotros nos podamos revestir con la armadura para la defensa de las acechanzas del enemigo. Soy yo. Él es mi fortaleza, pero soy yo el que lucha. Soy yo el que está en la batalla. Soy yo el que debe resistir el enemigo. Y a veces nos la pasamos bien pantando con todo el arterio, diciendo, no, Señor, pero yo ya sé que tú luchas las batallas conmigo. Y el enemigo asiente y desasiente en el lugar. Entonces, qué importante es comprender o entender de que hay una parte que me corresponde a mí hacer lo que tengo que hacer por mi familia. Y hay otra que le tengo que dejar a Cristo porque no está dentro de mi poder. Amén. No está dentro de mí. Y a veces confundimos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le van a enseñar a Job? No, si te ponen límites, es porque bien. Tú andas en el mundo, y empieza la tentación en cierta etapa de su vida a todo lo que da. Y el enemigo les da el entendimiento o les hace creer que se merecen todo. Que como jóvenes, adolescentes, creen que se merecen todo cuando deben de estar sometidos. Si nosotros como papás o los papás tienen que estar sometidos, imagínate el hijo, imagínate los jóvenes. Es bien padre, te produce mucho placer, más cuando estuviste en un tiempo consumiendo, tomando o divirtiéndote los antros.
¿Quién iba un antro? Todavía no. Ni vayas. No te pierdes de nada. Puras molestias y tragedias. ¿A poco te gustaría estar arrestado de perdida por aliento alcohólico? No. Y te invitan y dan ganas. Y una vez le dije a mi hija, cuando me dijo, le dije, bueno, te voy a dar permiso. Ve con tus amigas. Pero no te intentes imitar a la diversión, no. Observa cómo se comportan cuando empiezan a tener cambios en su cabeza. ¿Cómo se comportan cuando empiezan a consumir una dosis? ¿Cómo se comportan cuando empiezan a consumir la primera copa? Y darles un tiempo de observar y ver cómo van a terminar. Porque ahorita es lo más adictivo. Cada vez es más adictivo. No puedes, aunque quisieras, no puedes. Fácilmente vas a picar fondo. Y ahí vas a entender y vas a decir, el único que me puede salvar de todo esto es Dios. Amén. No te aproveches de un papá que siente culpa. No debemos de aprovechar de un papá que siente culpa porque se hace un padre permisivo y lo disfraza de amor. Les permite todas las cosas, dice, es que los amo tanto. No seas egoísta, es por tu culpa, lo que tú sientes. Sientes que no les diste lo que les tenías que haber dado, sientes que no has dado lo que tienes que dar, y hay un sentimiento de culpa ahí muy marcado que tienes que empezar a trabajar. Y ahí se pierde ya la dirección completamente. Ahí ya terminan los límites y terminan las fronteras, y si nunca las has aplicado, pues nunca las vas a aplicar hasta que no haya pasado ese proceso de cambio. Es un cierre. Es un cierre. Es importante que eso. Entonces, cuando dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, le preguntas al hermano o a la hermana, ¿en serio? Todo lo puedo. Y en Cristo, si en la primera situación que nosotros ahí no estamos hablando, que nos hacemos problemas y conflicto, estamos temblando, ¿cómo está nuestro corazón? Empieza la ansiedad, y si no está la frustración ahí, estamos enojados o estamos desesperados porque lo que yo quiero controlar no lo puedo controlar, no está en mis manos, y eso me da ansiedad. Eso me da ansiedad. Y empiezo a monitorear todo lo que me alrededor. ¿Qué pasó ahí? En la iglesia no se dedica. ¿De acuerdo? Yo no les voy a decir amén porque es una mentira. Hicieron amén. O sea, sin sentido. Entonces, tenemos que nosotros dar esa oportunidad de abrir nuestro corazón y primero empezar con mi persona. ¿Quién quiere estar aquí? Todos. ¿Quién quiere estar en los pies de quién está en los pies de Cristo? Y todos, ¡amén! ¡Gloria a Dios! Primero. Entonces, cuando empezamos a predicar la verdad, para ser libre, cuando empieces a aceptar la verdad, vas a ser libre. Cuando sepas reconocer en verdad quién es el que libera, vas a ser libre. Porque Cristo es la verdad. Y la verdad Nos hará libres. Comentarios hasta aquí, hermano. ¿Y de qué, hermano? ¿De qué estamos hablando? Jóvenes. Preguntas. Que no se quede ninguna duda, vaya, es muy interesante
Es importante que si no entendía algo, a veces ¿O algún comentario de lo que opinan de lo que se habló? Si no entendió, ¿no? ¿Qué se entendió? Si no hubiera conflicto con los padres, ¿qué hubiera hecho? ¿Perdón? Si no hubiera conflicto con los padres, Si no hubiera conflicto. conflicto, ¿bueno o malo? Para que un niño empiece a escuchar, porque es lo primero que es lo primero que habla. Ah, ok. Es lo que hablamos. Por ejemplo, si empiezas a ver en tus experiencias cosas negativas, ¿cómo se va formando tu corazón? Sí, porque es lo que tengo entendido, que un niño lo primero que mira a una persona es estar. Así es lo primero que capta. Y lo empiezas a absorber, digo, y eso se va al corazón también. se va al corazón. Y cuando vas creciendo con ciertas tendencias, hábitos negativos, costumbres, todo eso va a lo negativo. Pero si vienes a los pies de Cristo, eso es bueno o es malo. Es bueno, ¿Por qué? porque Jesús, Todo eso que viviste, ¿por qué es bueno? porque es como si siempre me estuviera dando buenos hábitos por dentro, o sea, me quiere sacar más de lo que tengo. Pero hay un plan. Hay un plan de Dios. Si no fue en vano su muerte y resucitar. ¿Sí? ¿Qué necesitas para estar mal? Acuérdate. Pecar. ¿Verdad? Y luego, ¿qué necesito? Si estoy pecando, ¿qué necesito? Una solución. Arrepentirme. ¿Y cuál es el propósito del arrepentimiento? El perdón. Y cuando hay perdón, entonces hay perdón. Salvación y sanidad. Salvación. Dios me salva, ese es su propósito. Pero es responsabilidad de Él salvarme. Bueno, por su gracia y su misericordia. Pero ¿cuál sería mi responsabilidad? Es parte del proceso, pero ya cuando llego a la salvación, Dios salva, ¿verdad? Dios sana. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? Esa no es de Dios. La santidad. Andar en obediencia. La santidad es mi responsabilidad. Dios me dice, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que yo estoy ofreciéndote. Si haces esto, llegas a la vida eterna. Si tú crees y lo haces, llegas a la vida eterna. Pero este caminar, ¿sí?, se llama una regeneración, porque mi vida está siendo regenerada. Es un paso que. Entonces, santidad. ¿Qué es santidad? ¿Qué es santo? Apartado por Dios. Apartado para Dios. Otro concepto es no dar en el blanco del pecado. ¿Sí me explico? Entonces, la santidad es ser agradable a Dios en mi responsabilidad. ¿Sí? Soy santo. Si soy apartado para Dios, quiere decir que soy apartado del mundo, ¿verdad? Así es. Entonces ya no puedo participar en las cosas. Ando en el mundo a lo mejor como por medio de un trabajo. Pero no puedo participar, por ejemplo, en la manera de hablar que va fuera de orden de Dios. ¿Sí? Y eso es algo que nos va a dar confianza en Cristo. Así es. ¿Algún comentario, hermano?
Sí, muchos comentarios, pero creo que Ah, bueno. ¿Ya se les hizo la pregunta? ¿Cuál comentario tienen? Yo ya. sí, ya creo que no tengo problema. Hermano, Hay que digerirlo. hermano. Sí. Ok. Aunque es difícil sacar al joven inmediatamente del mundo, pues prácticamente es su entorno. Ellos se desenvuelven en él, pues prácticamente lo que nosotros todo el día Sí. están en el mundo. Ahora, si para mí la santidad es apartarme para Dios, ¿cómo puedo yo lidiar sin salir del mundo, en el vivo, pero a la vez ser santo, ser apartado para Dios? O sea, estar en el mundo. Sí, pero o sea, porque vivo en ese mundo. Sí. Sí, es lo que decía, por ejemplo, del trabajo, ¿verdad? O sea, vamos a hablar, por ejemplo, de los ambientes. Cuando hablamos del mundo, hablamos de los ambientes, del medio ambiente, de las personas que me relaciono afuera, que no son hijos de Dios. A eso más o menos se refiere. Sí, Hermano, pero puntualmente, más que nada, ¿qué tan riesgoso es si yo me expongo? Ya. Yo, ¿quién es? No. ¿dónde se ve? Bueno, mire. Necesitamos sentarnos, o necesitan sentarse a entender la palabra santidad. ¿Sí? Porque se la hemos escuchado mucho tiempo, pero entrar a la raíz, deshojar la palabra santidad, es necesario en nuestra vida. ¿Sí? Primero tienes que querer. ¿Sí? Y querer es que quieres creer. A lo mejor todavía no hay un pleno convencimiento de lo que Dios es en tu vida. ¿Sí? Hay un procesito ahí que te tiene que ir dando. Inclusive tú levantas tus manos y tienes el deseo de abrir tu corazón a Cristo y decir, yo te quiero aceptar como único y suficiente Salvador. ¿Amén? Porque entra en nuestro corazón ese deseo, esa emoción, ese sentimiento. A lo mejor movido por alguna situación, a veces sin situación. Pero cuando tú aceptas a Cristo, tú debes de tener en tu conciencia que es para una transformación. Que ya no vas a ser el mismo. Cuidado. Y se lo digo. Tengan que tener plena conciencia del paso que van a dar cuando digan que aceptas a Cristo. Porque dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y eso no podemos mentirles, porque son casos de vida o muerte. ¿Sí? Cuando tú dices, yo acepto a Cristo en mi corazón, es porque estás decidido a hacer una transformación en tu vida y vas a ir camino a Jesús. Dios te dice que te guardes. ¿Verdad? Del mundo. Pero no nomás te está diciendo que te guardes del mundo en hacer las cosas acción, ¿sí? No decirte. Porque el enemigo va a empezar a operar espiritualmente. ¿Sí me explico? Entonces tú te puedes ir de ahí de un ambiente que no te gusta, que sabes que estás en peligro, y dices que yo me voy, Dios me dice que yo me tengo que apartar, pues sí te apartas, vas y te acuestas. Y empiezan tus pensamientos a boicotear, ¿sí? A la tentación de caer, a la tentación de ir y hacer, en todos los aspectos, físico, emocional, espiritual. ¿Sí? La lujuria, uno de los puntos que debe de guardarse delante del Señor y que es parte de este mundo muy fuerte. La lujuria, ¿saben qué es eso? El acto desordenado de practicar la sexualidad.
Hay un tiempo, hay un momento, hay un orden. ¿Sí? Y Dios tiene el conocimiento de eso para ustedes mostrarse. Pero apartarse del mundo no solamente es acción, es que si llegan pensamientos de pecado, aprender a desecharlos o a ignorarlos. Que a veces es más cuando estamos, no quiero pensar en eso, no quiero. Está en esto. No, ignóralos. Déjalos fuera, vámonos. Y empieza a hacer actividades de acuerdo a las cosas de Dios. Por eso, entre menos estés participando donde está eso, mejor. Consérvate en tu iglesia, en el servicio a Dios, en las actividades de los jóvenes, y tu pensamiento esté en ese punto. ¿Sí? Porque todo termina por el ojo. Dices tú, no, vamos a hacer una cerveza. Y a veces en el hogar está la cerveza. ¿Sí? Hay padres que no están convertidos, los jóvenes se están convirtiendo. Y te dicen, ándale, mijo, échate una. Y si tu papá te controla, por no decir que no, tienes que aprender a decir. Y todo lo que vayas a hacer es algo en el nombre del Señor. Padre, ayúdame a mantenerme firme. Y si no puedo, me retiro. Tienes que hacer honesto contigo, Padre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todo es práctica. ¿Sí? Todo es lo que le aprendieron con los padres y también con las malas amistades. Claro, todo empieza con una carne asada y termina por hacer. Sí, aprendieron. ¿Sí? Empieza con una carne asada o la carne asada es la excusa. Con una parrillada. Lo que sea. ¿Verdad? Y sácate la caguama. Sí. Tráete esto. Tráete lo otro. de la familia, los amigos. Ándale, tráete a toda la familia. Como que no hay alcohol, pero comienzan las conversaciones malas. Así es. En mi corazón. Así es. Cuida tu Cuida tu corazón delante de Dios. Pero yo también me pongo mala por el alcohol, a veces ando con el alcohol y se pone Claro. Entonces, ¿dónde viene eso? Es la mayor excusa que sacan a veces los jóvenes. No, pues en mi casa lo hacen. Sí, yo no lo voy a hacer allá. Sí. Pero acuérdate que aunque tus padres o los padres todavía estén en esa ignorancia de no tener a Cristo en su corazón y no actuar como Cristo dice en su palabra, yo no tengo que darle la excusa para hacerlo. Al contrario, yo les voy a enseñar a ellos, por medio del testimonio, cómo se llama Cristo. ¿Y si yo te retrasa? ¿Y si qué? ¿Si yo te retrasa? Lo que decíamos ahorita como el padre cuando quiere educar a su hijo no quiere entender. El padre no quiere entender, oras por él y dile al tiempo, Señor. Yo voy a seguir asistiendo, yo voy a seguir yendo y tu papá va a decir, ay, pues qué bonito. Adelante. Hermano, y ese es el patrón que tenemos ahorita. Así es. Ese es el patrón que tenemos los papás que están mal y los hijos son los que se están levantando. Así es. Ese es el patrón que se lo estaba viendo yo en un documental donde el hijo estaba en un centro de rehabilitación y dice, ¿cómo le hago para que mi mamá venga? Para que mi papá venga aquí. Por eso es importante dar esta aplicación que viene del núcleo. Porque decirles, es que no lo que hagan aquí de malo, lo tienes que hacer tú por tradición. Se le dice otra palabra. Sí. Que se oye igual tradición y maldición. ¿Ok? Porque todavía no estamos en esos puntos, pero vaya, por ahí va. Por ahí va. Entonces la tradición es, a mí me enseñaron esto y yo lo tengo que imitar. Entonces vivimos por imitación, no por convicción. Imitación. Somos imitadores. Ahora, si yo no quiero sacrificar todo lo que me produce placer, todo lo
lo que me produce placer en la carne. Fiestas, pachanga, lo que me hace sentir, el rush, se dice, Ahora tenemos diversión de lo y de lo que me hace sentir euforia a través de mi sentir, a través de esa depresión, a través de esa necesidad carente de amor, y lo empiezo a sustituir por drogas, alcohol, fiesta, hasta vamos a decir la palabra, un payaso dentro del ambiente que quiere generar que lo miren, que llamar la atención por ese complejo de inferioridad. Entonces, ¿qué sucede? Llegamos al tiempo de las conveniencias. A mí no me conviene creer en Cristo, porque si yo creo en Cristo, voy a tener que dejar todo eso que ahorita me produce. Y son conveniencias. No me conviene. Entonces, prefiero mirar, prefiero morir, prefiero estar, prefiero cerrar esa parte, prefiero evitar. No, a mí no me hables de Dios, por favor. Yo estoy bien. O prefiero crear un Dios que se me acomode a mí. ¿Sí? Que me permita en su momento de alguna manera practicar los eventos que en el mundo se practican. ¿Sí? Y ahí venimos. Sí, 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 lo saben. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cristo es la verdad y la verdad nos hará libres. Ser honestos con nosotros y decir, estoy tentado, tengo esta tentación, Señor, estoy pasando por este proceso, siento esta necesidad de la tentación y quiero que tú me ayudes, Padre, a través de quién. Hay que aprender a pedir. ¿Quién es el que me ayudó? ¿A quién dejó Jesús? El Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Él es el motor de mi vida. Él es el que me redarguye para eso. Es el que está conmigo. Es el que está conmigo y está en mí. Hay infinidad de versículos que nos hablan de que el sol no se ponga sobre vuestros ojos, en donde está la tentación, pero la puede evitar. Porque está el Espíritu Santo y me redarguye, mientras me redarguye y no me valga, quiere decir que tengo la oportunidad de reivindicarme. Esto es lo que necesita la iglesia. Esto es lo que necesitan saber los jóvenes. ¿Sí? Porque para donde vas, tarde o temprano, vas a llegar diciendo, ya me lo viene. ¿Estás puesto? Pero quise experimentar. Claro. Es difícil escarmentar en cabeza ajena. ¿Sí? Para eso son los testimonios. Entonces, vamos a lo mismo. En una ocasión me dijeron, en aquel tiempo cuando salí del consumo, yo en los últimos tiempos, cuando ya estaba bien cansado, que dije, yo acepto a Cristo y me entrego a Cristo, y voy a un centro, a una clínica. Pero tuve que salirme de ahí, ya para cerrar, salirme de ahí y observar a toda la gente que estaba ahí a mi alrededor, tomando y consumiendo, divirtiéndose, vaya. Imagínense que yo les llegara a preguntar en ese momento, cuando estás en ese ambiente alrededor de puro tomador, ¿realmente cómo te sientes? ¿Realmente cómo es tu vida? ¿Por qué tanto amor? ¿Qué vacío quieres llenar? No, yo estoy en un vacío, no me ves que me estoy sonriendo, no. Estás disimulando. Porque de la manera en que lo haces, quiere decir que no hay control. Estás fuera de él. Entonces yo me reflejaba y decía, lo malo es malo
aunque todos lo hagan. Y lo bueno es bueno, aunque todos lo hagan. Así de claro. Esa es la regla. Y con eso nos vamos a quedar. Si necesitas de Cristo, busca verdaderamente a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así Dios es. me lo bendiga. Muchas gracias por su atención y espero que les haya servido esta parte del taller. Amén, amén. Muchas gracias. Vamos a la servir. Dios está espectacular. Con mucha utilidad. Perdone, Maribel, antes de cerrar. No. Dígame. Iba a tocar el tema, le iba a hacer una pregunta y usted abordó el tema. ¿Cuál? El de cuando el hogar es completamente alejado de Dios. Disfuncional. Que no tiene la función. No, y que ni papá ni mamá, Ajá. pero ya lo tocó usted. Ok, se contestó. Sí, se contestó. Muy bien, muy bien. Porque ahí en el núcleo usted puso que uno de los dos era inconverso. Y mi pregunta era, ¿cómo ayudar a darle seguridad a un joven cuando el hogar es completamente alejado de Dios? Sí, darle la oportunidad de que entiendan que es una unidad. Sí, lo Que contesté. la salvación es personal. Y que aún siendo jóvenes ellos pueden Claro, atraer a sus padres y cambiar ese... por medio de ellos Ese pueden núcleo. romper todas las cadenas. Sí, Por medio de ellos. Toda cadena. así es. Nosotros sí viene en otro tesoro. Se quedó pensando. No me acabo de entender. Gloria a Dios. La otra semana, hermano, vamos para allá.